Empezamos por el problema 36. Bueno, este ejercicio nos dice que tenemos que aparcar 4 coches en 7 plazas de garaje. Vamos a suponer que estas fueran las 7 plazas de garaje. Tenemos que aparcar 4 coches. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que elegir las 4 plazas de garaje. Y además pensar en qué orden vamos a aparcar los 4 coches una vez elegidas las 4 plazas. Es decir, no basta con elegir. Vamos a suponer que de las 7 plazas de garaje elegimos estas 4, pero luego los coches, por ejemplo, si los llamamos A, B, C, D, los podemos colocar en este orden o bien los colocaríamos en este orden. Es decir, que tenemos que seleccionar las 4 plazas y además pensar en qué orden vamos a colocar los coches dentro de ellas. Por lo tanto, se tratará de una variación. Variación que es sin repetición, dado que no vamos a aparcar 2 coches en la misma plaza. Por lo tanto, variaciones sin repetición de 7 plazas tomadas de 4 en 4. Aplicamos la fórmula que nos dice que para hacer eso tenemos que multiplicar 7 por 6 por 5, así vamos reduciendo los factores hasta un total de 4 factores, tal y como nos pone aquí. También sabéis que hay 3 fórmulas distintas, cualquiera de ellas la podéis usar y ahora ya solo restaría multiplicar esto. Pasamos al ejercicio 37. Bueno, en este ejercicio nos dice que tenemos 10 alpinistas. De esos 10 alpinistas hay 4 alpinistas que son expertos y hay otros 6 alpinistas novatos. Veamos porque hay 2 apartados. En el apartado A nos pregunta cuántas cordadas de 3 personas podríamos hacer. Una cordada pues son 3 alpinistas unidos por una cuerda. ¿Vale? Esto sería una cordada. Estos son mis 3 alpinistas. Es decir, del total de 10 alpinistas que tenemos, vamos a elegir qué 3 alpinistas van a ir en esta cordada juntos. Por lo tanto, de los 10 alpinistas tenemos que elegir 3. Y además, no solo hay que elegirlos, sino también, al igual que en el ejercicio de arriba, decidir en qué orden, porque claro, no es lo mismo que el alpinista 1 vaya en primer lugar y así, o decir, no, el 2 que es Pepe va a ir en segundo lugar, en primer lugar, luego va a ir el 3 que es Juan y luego al final va 1 que es Luis. ¿De acuerdo? Importa, claro que importa el orden. No es lo mismo ir el primero en la cordada que ir el segundo o ir el tercero. Por lo tanto, bueno, además no se puede repetir porque el alpinista no se puede duplicar. No podemos poner aquí a Juan y otra vez a Juan y otra vez a Juan. ¿Qué pasa? Que Juan es triple. Por lo tanto, variaciones sin repetición de los 10 alpinistas tomados de 3 en 3. Volvemos a ver, que me ha quedado el número un poco feo. Lo borramos. Bien. Tomados de 3 en 3. Volvemos a aplicar la fórmula que hemos dicho que empezando desde el 3, así vamos disminuyendo una unidad hasta que tengamos 3 factores y ya solo nos quedaría multiplicar. En cuanto al ejercicio B, ya nos introduce una variante. Aquí ya no solamente tenemos que decidir si es una variación, una permutación o una combinación. Tenemos además que tener en cuenta una condición que nos pone el problema. En este caso nos dice que en la cabeza tiene que ir un alpinista experto. Es decir, este primer alpinista que tenemos en la cordada tiene que ser un alpinista experto. ¿De acuerdo? Y luego los otros 2 alpinistas pueden ser cualquiera. Puede ser experto o no ser experto. Eso me es indiferente. Entonces, vamos por un lado a ver las formas de elegir el primero, la cabeza de la cordada. Como hay 4 expertos, hay 4 formas de elegir quién va en la cabeza de la cordada, es decir, 4 posibilidades. Y ahora a continuación vamos a colocar a los 2 siguientes alpinistas. Como había un total de 10, aquí me quedan 9
quedan 9 alpinistas para elegir. 9. De los cuales yo debo elegir 2 entre esos 9. Y además, no solamente los tengo que elegir, sino tengo que pensar en qué orden, cuál va en el puesto número 2 de la acordada y cuál va el último. Es decir, tengo que hacer una variación también sin repetición, por el mismo motivo que arriba, de los 9 alpinistas que quedan todavía tomados de 2 en 2. ¿Cómo se junta esta información? Pues se hace así. Por cada 4 formas que tengo de elegir la cabeza de la acordada, tengo variaciones de 9 tomadas de 2 en 2 de elegir las 2 plazas restantes. Es decir, multiplico el 4 por el resultado que me daría de esta variación, que como es variaciones de 9 tomado de 2 en 2, empezamos por el 9 y disminuyendo una unidad hasta tener 2 factores, es decir, 9 por 8, y a continuación haríamos la operación. Bien, vamos al siguiente ejercicio, que era el 42. Ejercicio 42. Bueno, en este ejercicio partimos de las 4 cifras pares. A ver. Partimos de las 4 cifras pares, que son el 2, el 4, el 6 y el 8. 4 cifras. Y me dice en el apartado A que vamos a formar números de 4 cifras. Aquí hay una cosa que puede despistar en el enunciado. Y es esto que dice 4 números distintos. Obviamente son distintos. Es decir, si yo hago el número 2468, no es el mismo que el número 4286. Son 2 números distintos. Otra cosa es que las cifras que componen el número tengan o no que ser distintas. Bien, ¿pueden repetirse estas cifras o no pueden repetirse? Leemos con atención el problema, porque en el enunciado del apartado A, aquí, no nos dice nada, nos dice solo cuántos números de 4 cifras se pueden formar, pero arriba, en el enunciado, nos dice que utilicemos exclusivamente estas 4 cifras sin que se repita ninguna. Es decir, no nos pone esa condición en el apartado, nos lo pone al inicio del ejercicio, que usemos estas 4 cifras sin que se repita ninguna. Por lo tanto, si no se puede repetir ninguna y tenemos que usar las 4 para un número de 4 cifras, la única alternativa que nos queda es ir cambiando el orden, es decir, lo que se llama permutarlas. Por lo tanto, en este caso, tenemos una permutación de 4. La fórmula para ello es el factorial de 4, que sabéis que es el resultado de multiplicar hasta llegar a la unidad. Vamos a ver ahora el apartado B. Bueno, en el apartado B, la condición que nos pone es que hagamos números mayores de 7000. Con estas 4 cifras que tenemos aquí, es decir, tenemos una primera cifra, segunda, tercera y cuarta cifra. Para que sea mayor que 7000 el número que escribamos, por ejemplo, ninguno de estos 3 ejemplos es mayor que 7000. Tiene que ser que al principio esté el 8 y no hay más. Al principio tiene que ser el 8, punto. Y luego tengo que rellenar los otros 3 huecos. Como me dice que las cifras sean distintas, el 8, en este caso, ya está puesto. Es decir, los únicos números del conjunto inicial de cifras que yo tenía que elegir para colocar en estas 3 cifras son el 2, el 4 y el 6, que además los voy a poner sin repetir. Luego, al igual que arriba, la única opción es ir permutando estas 3 colocándolas en estos 3 lugares. Es decir, en este caso sería permutación de 3, que es 3 factorial, que sería el resultado de multiplicar 3 por 2 por 1. Vamos a ver la condición del apartado C. Me dice ahora
¿Cuántos de ellos son menores de 5.000? Pues para que sean menores de 5.000 tengo dos posibilidades. Que empiecen por 2 o bien que empiece por 4. Es decir, hay dos maneras de elegir qué número voy a poner en la primera posición de manera que se cumpla la condición que me está poniendo, y es que sea menor que 5. Una vez que he hecho eso, ahora me queda colocar los tres números restantes. Al igual que antes, una vez que, por ejemplo, yo aquí he puesto el 2, pues si he puesto el primero el 2, solo me quedan el 4, el 6 y el 8. Como no los puedo repetir, tengo tres números para tres lugares, solo me quedaría permutarlo. Y lo mismo, si he puesto primero el 4, pues solo me quedarían el 2 y el 8. Es decir, por cada una de estas dos posibilidades, tengo permutaciones de tres maneras de colocar lo que queda. Es decir, haría el 2 y lo multiplicaría por el resultado de la permutación de 3, que es 3 factorial. 2 por 3 por 2 por 1. Y lo que obtengamos. Bien, nos queda ahora el ejercicio.